Sabemos que hay de maromas a maromas. Pequeñas maromitas por aquí, maromas más sofisticadas por allá, maromas oficialistas, maromas oficiosas, maromas opositoras. Pero hay una maroma que es la gran maroma. La maroma estelar. Bienvenidos a la maroma estelar. 2018 será recordado como el año en el que se pateó el tablero político en México. Son dos miradas de país las que han comenzado a dibujar un juego nuevo en el terreno de la política nacional. El obradorismo y el antiobradorismo. Pero, ¿qué es el obradorismo? Pues mira, el obradorismo es un mosaico de colores diversos de la política mexicana, donde hay figuras y expresiones de todo tipo. A ver, eso ya suena como a maroma, ¿eh? No, ¿por qué? Pues porque yo veo obradoristas de chile, de mole, de manteca. Eso del mosaico de colores suena a maroma. Ok. Es que mira, te explico. Se dice que en el obradorismo hay gente de izquierda, de centro, de derecha, provenientes de todos los sectores sociales, activistas, artistas, académicos, intelectuales, deportistas, ciudadanos sin partido. Ya. Por eso está Bartlett, está Alfonso Romo, el Pato Zambrano de Big Brother. Digamos que sí. Y por eso es que trataremos de entender cómo es que el obradorismo logra reunir a un número de personajes con ideologías tan diversas en torno a un proyecto político y qué clase de proyecto político es ese. ¿Listos? ¡Listos! Vamos con las notas de la semana. Hola, maromeras y maromeros. Me encuentro en la increíble librería y estas son las notas libres de la semana. Germán Martínez renunció a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social y aseguró que él no será florero de nadie. Por su parte, el presidente anunció que el nuevo director del IMSS será Zoe Robledo. Y también dijo que durante su gobierno se alcanzará la meta de la cobertura médica gratuita para toda la población. Habrá que ser pacientes, muy pacientes. Casi tan pacientes como cuando va uno a una cita en el Seguro Social. ¿Ya me toca? No. Voy a seguir aquí entonces. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Y muchos nos preguntamos si esta será la punta del iceberg del caso Odebrecht. ¿Será que alguien por allá en España en estos momentos está pensando en aquella máxima de cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon tu copete a remojar? Ya sé que no aplauden. En una entrevista con Adela Micha, Celia Lora, hija de Alex Lora, aseguró en tono de broma que le pidió a un amigo suyo, un piloto, que matara a AMLO cuando este fue pasajero en uno de sus vuelos. Mátalo, por favor, dijo según sus propias palabras. Solo le faltó agregar antes de decir tal barrabasada: ¡Abuelita, prende la grabadora porque voy a sugerir un magnicidio! Esa niña no conoce el amor. Vamos ahora con nuestros analistas de cabecera. Ya estuvieron en el programa anterior Blanca Heredia, Gibran Ramírez, y tenemos un nuevo integrante del elenco, Gustavo Gordillo. Bienvenido a La Maroma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ustedes podrían explicarnos qué es el obradorismo? ¿Es una expresión política? ¿Es un movimiento cultural? ¿Es una mezcolanza de cosas raras? ¿Cómo lo explicarían? ¿Cómo tratarían de definirlo, si se pudiera? El obradorismo es un sujeto político que nace en 2004 a partir de la confrontación de López Obrador con el Poder Judicial, en el caso del paraje San Juan. Ajá. Es un sujeto político que hace un reclamo a la transición a la democracia realmente existente, que dice, de otra manera, pero lo dice, esto no es una verdadera democracia y tenemos que ir a una verdadera democracia. Lo que importa en la democracia es el bienestar de las personas, no el discurso, sino que se cumplan las promesas de la democracia. No el Estado de Derecho tanto como la justicia. Eso lo dijo hace poco. Es la puesta en escena de ese reclamo de unas y de otras maneras, pero es lo mismo en 2006, en 2012 y en 2018. Cada vez me quedo corto se reclama. en la definición, ¿eh? Me gusta estás contándome la historia, pero ¿cómo lo definirías tú, Blanca? Es un fenómeno eminentemente político, es sobre todo un discurso
El eje de todo, desde mi punto de vista, es una plataforma discursiva, utilizando un elemento que viene de un libro que les recomiendo muchísimo, que se llama ¿Por qué funciona el populismo? Y el término populismo aquí se usa para describir un cierto tipo de fenómeno político, en ningún sentido peyorativo o valorativamente positivo o negativo. Y lo que dice, en el centro de ese discurso está el mito populista. El mito populista, que consiste en una tríada. Están el villano, está el héroe y está el pueblo movilizado. El pueblo movilizado representado por el héroe, que está enfrentado contra el villano. Y está muy claro, es aquí el pueblo mexicano, ¿sí?, pensado sobre todo en clave sectores populares, sectores de bajos recursos, frente a una élite voraz y un héroe que representa a ese pueblo movilizado. Y cambia totalmente la manera de significar el mundo y de significar la política, y está asociado también a un conjunto de estrategias específicas en la parte política. Entonces, sujeto político según Gibran, fenómeno político o Y fenómeno discurso. populista según Es un Balanca sujeto Heredia, populista, un discurso. identidad. ¿Qué más, Gustavo? Yo lo veo como un síndrome. Un Es síndrome. el síndrome en contra de todo lo que representó las promesas incompletas, incumplidas, tanto de la transición económica, o sea, del neoliberalismo propiamente, como de la transición democrática. Eran promesas de que íbamos a encontrar una situación mejor. Y luego terminamos con la tercera promesa fallida, que es la promesa de la seguridad, que terminamos en una situación de una inseguridad completa. Entonces, junta las tres cosas. Un programa económico que no cumple para la mayoría de la población. Un programa de transición política que deja fuera y excluye a muchos que no están organizados en partidos. Y un sistema de seguridad que se vuelve un sistema de a ver quién se puede defender por sí solo. ¿Qué tan importante es la persona? Digamos, obviamente, obradorismo, la persona es muy importante, pero ¿qué tanto es la persona o qué tanto la persona puede ser el pretexto para promover una serie de agendas y de temas? Porque escuché varias definiciones donde la persona no necesariamente aparecía. El líder carismático en este tipo de fenómenos políticos es absolutamente central. De hecho, uno de los grandes problemas de este tipo de movimientos o de formas políticas son las transiciones en el mando, porque el carisma no se viaja hereda, muy bien, claro, en términos de herencia. Entonces, pues tenemos que los líderes populistas tienen un gran problema para institucionalizar, para mantener en el tiempo su gobierno. Y es central en ese sentido la figura de Andrés Manuel López Obrador como líder carismático. Pero ¿qué nos dices de las agendas, digamos? No, yo lo que decía es que sí, es cierto lo que dice Blanca, yo estoy de acuerdo, pero es una figura polimorfa, es decir, que tú puedes verla, interpretarla de distinta manera. Significa algo para un campesino en el sur de México, significa algo para un trabajador de la frontera, significa algo para un joven estudiante. Es decir, es la misma figura que tiene un discurso semejante, pero justamente por los vacíos que hemos encontrado al cabo de todos estos años, los estás llenando con lo que tú estás aspirando. ¿Y para ti qué significa? Decías, significa cosas distintas. No, para mí distintas significa personas. la oportunidad de hacer una transformación. Yo no pienso... Oportunidad. La Es un oportunidad. potencial. Sí, es posible, es posible. Es deseable, se puede hacer si hay una coalición de fuerzas, pero es una potencialidad. Tú hablabas, Blanca, en uno de tus textos de una suerte de neotradicionalismo de izquierda. Decías que la esencia del modelo obradorista se contrapone incluso al estatismo con el que muchos identifican las políticas y el camino trazado por este gobierno. ¿Recuerdas ese texto? Sí. La verdad es que desde hace ya un tiempo he estado pensando muchísimo sobre qué significa. Me ¿Ya no parece crees que sea tradicionalismo de izquierda? enormemente estimulante todo lo que nos pone sobre la mesa Andrés Manuel López Obrador, más allá de los juicios que uno pueda tener, tratar de entender ese fenómeno me parece absolutamente fascinante. No, sigo pensando
que es un neotradicionalista de izquierda. ¿Te ¿Por qué? gusta eso? Porque no me gusta. No te Yo gusta. no me gusta, pero sí creo que a la mayoría de los Lo mexicanos usas le como un gustan. término derogatorio. No, ¿no? yo analizo la política. No me Analiza. interesa, digamos, Bien o mal. bien o mal, simplemente estoy tratando de caracterizar un bicho muy complicado desde mi punto de vista, de etiquetar, que no cabe bien en ningún cajón. Y simplemente un ejemplo. Gibran ya está pensando en lo que te va a contestar. Ya lo los verás. movimientos populistas de izquierda o la socialdemocracia o cualquier casi expresión de la izquierda le concede un papel muy importante al Estado, entendido también y muy centralmente como un aparato burocrático que interviene en la regulación de la vida social. Andrés Manuel no parece, al menos por lo que hace, ¿sí?, tenerlo en gran aprecio. En cambio, sí tiene en gran aprecio a la familia. Y lo ha dicho varias veces. La institución de la seguridad social más importante en México es la familia. A mí eso me remite a una visión fundamentalmente organicista de la sociedad. Es esta célula básica, los afectos primarios, los vínculos primarios, las incondicionalidades absolutas, las que al final de cuentas organizan la convivencia pacífica posible. Quiere responderte, pero antes quería comentarles una cosita. Obviamente, el obradorismo tiene su antítesis, que yo diría pues es el antiobradorismo. Yo estuve explorando sectores de la población que podrían encajar en una definición de antiobradorismo. Entonces, quiero enseñarles algunas conversaciones que tuve por la marcha que hubo hace unas semanas. Algunas fueron muy polémicas y ya han estado en los medios, pero quisiera que las retomemos para esta conversación. ¿Me las pueden pasar, por favor? ¿Qué opinas de AMLO, Es un presidente que todo el mundo quisiera tener. Yo no. Pésimo, pésimo. Sí, muy mal. Tonto el güey, ¿no? Tonto el güey. Ya tiene demencia senil, o sea, ya como de la edad. Creo que no escucha a todo el mundo, como que lo que le conviene un poco. ¿Qué calificación le das a este presidente? Al presidente de México, súper reprobado. En negativo. Menos el número que se ve. Me parece que es una gente que no está ayudando al país en nada, ¿no? No sabe hablar, no sabe llevar a la gente como debe de ser y se va a un extremo que no es. No saben nada de nada. Nada, es un pobre imbécil. O sea, ¿pero por qué? ¿Porque no estudió? ¿Porque...? No tiene porte, no es... ¿O tú lo ves como presidente? ¿Pero qué es tener porte? ¿Qué es tener porte? Puta, el presidente de... no sé, de España. Se ve muy jodido. Él no puede hablar de millones, ni puede crear empleos de millones cuando no se ve cómo de. O sea, ¿ustedes creen que Peña era mejor presidente? O sea, de pinta sí, pero era un imbécil también. Cuando habla del pueblo, ¿tú te sientes pueblo o no pueblo? Cero. ¿Quién es el pueblo? ¿A quién se refiere? Pues yo creo que a niveles socioeconómicos mucho más bajos. El pueblo es la gente que votó por él. Son manipulados, son gente ignorante que no sabe ni qué está pasando. ¿Por qué crees que no lo aprueba tanta gente? Por tonta. ¿Pero por qué? Borreguitos. Te reparto una torta, me vas a seguir a mí, ¿no? O sea, les paga para que lo sigan. Sí, claro. O sea, ponte de la gente que lo sigue, ¿qué porcentaje crees que son pagados? No sé, un 40-50%. ¿Tú qué te consideras, pueblo o fifí? Titi, yo creo. Soy fifi. ¿Sientes fifí? Soy fifi. Orgullosamente fifí. Fifi, obvio soy fifi. Aquí somos fifis. El hecho de que seas fifí, pues te costó, ¿no? Y a mucha honra, os costó y no te lo regaló nadie, ni te lo... O sea... Cualquier persona que no vaya de acuerdo a sus pensamientos es un fifí, sí soy un fifí. Está creando muchísimo descontento social, está creando, no sé, un resentimiento. Es que teniendo en el poder una gente que acentúa o que hace como más fuerte a los chairos, ¿no? Como quien dice, pues ahora les está dando más voz. La verdad es que los otros presidentes eran fifís, ¿no? Ustedes los mexicanos me dan mucha risa. Estos chairos están muy bravos. Bueno, ustedes me dirán qué piensan de estas expresiones polémicas, me imagino muchas de ellas. Viendo esto, me imagino que la respuesta a la pregunta, ¿existe el antiobradorismo? Es muy obvia. Pero ahora, ¿cómo lo definirían? Y quedó pendiente tu respuesta, Blanca, pero podemos integrarla en esto. ¿Quieres empezar? Sí.
Yo creo que, no creo que el López Obradorismo sea un tradicionalismo. Pasa que durante los últimos años hubo una transición cultural que degradó a todos los sujetos colectivos, incluyendo a la familia, a los sindicatos, incluso a los partidos, como resabios de un tradicionalismo fracasado. Pero son en realidad estos artefactos colectivos lo más complejo de las sociedades. Un discurso, sobre todo el discurso de la psicología evolucionista, que es el que ha dado forma a la idea de naturaleza humana del neoliberalismo en todo el mundo. Steven Pinker, su principal inspirador y articulador. Tienen la idea de que la familia es el lugar de los vínculos primarios, pero tienen una sola idea de familia, que es la familia occidental, donde hay una idea de éxito. En realidad es una idea bastante reduccionista. López Obrador es un progresista y es un modernizador. O sea, su discurso es el de la modernización. Y la respuesta está a eso, dotando de vida. ¿Quiénes son los antiobradoristas? ¿Qué los mueve? ¿Qué los motiva? ¿Están articulados? Yo diría que es la reivindicación aisladas de ese discurso, de esa transición cultural, de ese discurso triunfante, que es el discurso de que la realidad última es el individuo, de que el mercado es una manera eficiente y justa porque actúa según el mérito para repartir lo que se tiene. Entonces, se les tiene resentimiento por su éxito, como lo acaban de decir en la cápsula. Es la reivindicación de un discurso que fue triunfante durante mucho tiempo, que colapsó en la crisis de 2008 probablemente alrededor del mundo, pero que sigue siendo dominante en una buena parte de la sociedad. Ni siquiera diría que nada más en la élite. El 80% de los mexicanos se sienten de clase media, algo así, decía, reportaba Luis de la Calle, como autoidentificación. Esa autoidentificación son las ganas de afirmarse como individuos exitosos en ese esquema. Gustavo, ¿cómo? Bueno, Blanca, vamos contigo. Dime, déjame a mí. Vale. Es que creo que sentí que Blanca tenía como algo que responder. No, es que yo me quedé muy impresionado con esto que acaba de pasar, porque yo lo veo un poco siguiendo lo que dice Gibran. Yo lo veo, es un responso lo que tenemos ahí. Es el canto del cisne de ese grupo privilegiado, no necesariamente los más ricos, porque esos no marchan en Paseo de la Reforma, sino esa clase media que se sintió que estaba en el primer mundo y que podía estarlo sin necesidad de los 100 millones restantes de mexicanos. Y lo que dice aquí es esto, dice, nosotros somos los que trabajamos y pagamos impuestos, lo dudo. Yo creo que probablemente de esos que están manifestando no están pagando impuestos. Lo dicen porque es una manera de querer señalar que los que están con López Obrador son los huevones, los que no trabajan y los que no pagan impuestos. No son México, dicen. ¿Ustedes ven el surgimiento en estos grupos de algo parecido a una versión del Tea Party Región 4? ¿O la comparación no tiene nada que ver? Por los discursos racistas, clasistas, de gente que siente amenazado su privilegio. Yo creo que sí puede generarse un caldo de cultivo para expresiones de ultraderecha, sobre todo entre las clases medias. Pero aquí no estaban representadas. Pues por la base social, ¿no? Una base social muy importante de la ultraderecha. Pero no me quisiera ir por ahí. Creo que sería muy interesante otra vez hacer entrevistas también con otros grupos sociales. Pero en este grupo que no domina bien la lengua española, por ejemplo, que tiene serios problemas para articular sus ideas, no veo yo más que emoción. Veo emoción, lo que veo sobre todo es susto, ¿sí? Muy entendible. A las élites, porque son élites, ¿sí? Clase media alta, en fin, pero en un país, digamos, cuyo salario promedio, digamos, es 6,000 pesos al mes, datos del Instituto Mexicano de Seguro Todos ellos están en el 1.8% más alto de la distribución del ingreso. Y para este grupo, como ha ocurrido históricamente ya en la antigua Grecia, ¿sí? Desde siempre las élites le han tenido mucho susto a los números movilizados, o sea, a los grandes números de personas, ¿sí? Que no han tenido acceso al poder, a la representación, les da mucho susto. Y hay una parte de la sorna, me parece que tiene que ver, sí, expresa el clasismo, pero también es una especie de defensa muy reactiva
de una reacción muy, muy primitiva también frente al susto de que su discurso dominante, el discurso de antes, efectivamente el de los individuos, el del mérito, que creo que me preocupa un poco que nos vayamos al otro extremo, de que ahora ya no importa nada, ¿sí?, el esfuerzo, pero más allá de que es cierto que la meritocracia ha servido para encubrir el privilegio, se agarran de ahí. Pero yo vería sobre todo una élite, como toda élite, que cuando los grandes números de personas que integran una sociedad, la población amplia, se moviliza, el líder además habla su lenguaje y está en consonancia emotiva con él, se siente excluida. Y esa condición de exclusión para la élite es tremendamente incómoda. Gibran. Hay una repartición nueva de la importancia de las voces. Ahora importan más voces que antes importaban menos y eso genera dolores y resentimientos en quienes eran los principales en ser escuchados y en ser vistos. Desde luego, en todo cambio, en todo proceso de cambio, hay una oportunidad para los discursos fascistas. Yo en eso soy muy gramsciano. ¿Los tres ven discursos fascistas en este sector? Yo lo digo por lo siguiente, hay una movilización corporativa que se define en términos de clase, que niega la legítima existencia del otro como inferiores, como con cerebro pequeño, como ignorantes, como sujetos de dádivas y de clientelismo, y que no lo tolera. Eso para mí es fascista, pero hay en todo proceso de cambio esa posibilidad. Gibran, Gustavo, Blanca, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Érase una vez a Andrés Manuel López Obrador, un priista que, bueno, en realidad era comunista, según demuestran unos documentos recién desclasificados del CISEN, que tenía un sueño: ser presidente de México. Primero intentó ser gobernador de Tabasco, pero el PRI le negó la candidatura e hizo lo que cualquier hombre maduro entrado en edad haría: un berrinche. Y se fue al PRD, un partido que en ese entonces estaba repleto de expriistas berrinchudos igual que él. Bueno, a la fecha sigue repleto. Pasaron los años y en el 2000 decidió lanzarse como jefe de gobierno del DF y los chilangos lo eligieron. Y a nadie le pareció raro que hablara con su acento costeño como Steven Seagal en Machete. Look at your machete now, cabrón. Que la hace de mexicano, pero habla bien raro y a nadie le parece extraño. Al ser jefe de gobierno, se volvió oficialmente chilango, un chilangosteño. En 2005, un charro sombrerudo, bigotón, que desafortunadamente fungía como presidente de México en esos días, le entró miedo porque el cabecita de algodón era puntero en las encuestas y para evitar que contendiera en las elecciones de 2006 decidió desaforarlo, que es como cuando jugabas Mortal Kombat con tu compa y le ibas ganando, pero el muy chillón desconectaba el play antes de que lo mataras. Morir. Pero, weón, ¿por qué siempre hacen lo mismo? ¡Concha tu madre! Argumentando que había violado una ley o alguna mamarrachada por el estilo, el presidente le habló a sus comparsas para que le ayudaran en esta campaña de desprestigio contra nuestro chilangosteño. Y así reclutó a los grupos más conservadores de la sociedad, a la Iglesia y a Televisa y a TV Azteca. Pero todos se la terminaron pelando porque AMLO participó en las elecciones. Luego de unas elecciones limpias y sin juego sucio de parte de ninguna de las televisoras antes mencionados, ajá, sí, yo me chupo el dedo, la presidencia terminó en manos de Felipe Calderón, quien además de caracterizarse por padecer de una sed de sangre más cabrona que la de los tlatoanis de antaño, dejando más de 100,000 muertos en su sexenio, se caracterizaba por padecer sed de la mala. Para todos los pueblos de nuestra América, declaro solemnemente inaugurados los 16º Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. En 2012, a Felipe Calderón le dijeron que ya no había after y que tenía que entregar la presidencia, y así, resurgiendo como el ave fénix, AMLO intentó ir por la grande una vez más. Al inicio del proceso electoral se encontraba en tercer puesto, debajo del segundo lugar, Josefina Vázquez Mota, y del primer lugar, Enrique Peña Nieto, el ahijado del diablo, o lo que es lo mismo, el ahijado de Salinas.
Pasados 2 meses, López Obrador rebasó a Vázquez Mota, debido en mucho a que la candidata del PAN tenía menos carisma que un arenero de gato. Pero no fue suficiente para que Obrador se hiciera con la presidencia y tuvo que esperar 6 años más. En 2018, luego del cagadero que dejara Enrique Peña Nieto y el llamado Nuevo PRI, que en realidad era el viejo PRI, pero con Botox, grupo político peor calificado para gobernar al país que un chimpancé luego de sufrir una embolia, López Obrador se alzó con la banda presidencial tras vencer en la contienda a José Antonio Meade, un hombre al que accidentalmente echaron a la lavadora con cloro y se despintó, a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, que es como si un cinturón piteado con hebilla de alacrán adquiriera forma humana, y a Ricardo Anaya, un robot frío, calculador y sin sentimientos enviado desde el futuro para matar a AMLO. Durante los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel han sucedido varias cosas. 1, se canceló el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, luego de una, no puedo recalcarlo más, transparentísima encuesta ciudadana perfectamente bien organizada. Ajá, sí, yo me chupo el dedo. 2, hubo desabasto de gasolina debido a que cerraron los ductos. El gobierno culpaba al huachicol por el desabasto, la derecha culpaba al gobierno, pero si a culpas nos vamos a ir, el verdadero culpable son los dinosaurios, que si no se hubieran muerto no estaríamos en este despelote por la gasolina. Auxilio, me desmayo. Cállese, viejo lesbiano. 3, el presidente ha iniciado un proceso de austeridad republicana, cortando los salarios del alto clero, de la alta burocracia mexicana, decisión que fue rebatida por el Poder Judicial, quienes, temerosos a que el agua Perrier desapareciera de su canasta básica, metieron un amparo para no perder sus sueldazos. Y el presidente dijo, ahorita van a ver de qué cuero salen más correas, y el Poder Judicial le respondió, síguele, y cambiamos la ley para que sea un delito que un funcionario hable extremadamente lento y te refundimos en la cárcel. Como parte de la austeridad republicana ha habido recortes a algunas dependencias del gobierno. Es por eso que a Canal 11 no le alcanzó para 2 blancos y tuvieron que contratar a un moreno para que co-condujera este programa. Yo soy Carlos Vallarta y así está este pedo. La manta dice, los que tenemos cerebro no votamos por pues, tú dirías que la gente que votó por AMLO tiene el cerebro más chiquito. Un poco, ¿no? Lo tiene, pero no muy No, me parece una tesis súper interesante. Yo tengo un chingo de obreros. Sí. La verdad, sí, la mentecita así. Así son, así nacieron. Es como el músculo, como esto. Sí. Si lo estás ejercitando, se fortalece. Esa gente no ejercita su cerebro. Eso es lo que quiero dar a entender. El cerebro no tiene cerebro ejercitado. No tiene el cerebro evolucionado. Lo tiene huevonamente. No sé. Yo siento que es un fanatismo de mucha gente porque todo lo que sea en su contra, o sea, te insultan, te hablan horrible, o sea, de verdad que es un fanatismo. Es un grupo de gente ignorante, es un grupo de gente carente de sentido común, que requiere de la esperanza para pensar en salir adelante, que requiere del asistencialismo como un método de sobrevivencia. Y la gente no se quiere dar cuenta de eso. Lo apoyan, están totalmente fanatizados. ¿Sientes que Andrés Manuel nos está dividiendo entre el pueblo y los fifís? No, eso sí, definitivamente. Pues somos fifís cualquiera que tengamos un empleo. Critica mucho a los fifís, pero yo te quiero decir que los fifís son los que pagamos impuestos, son los que producimos en un país y damos trabajo a la gente que necesita trabajar. ¿Usted se considera fifí o pueblo? Fifí a mucha honra. Nosotros nos asumimos por fifís porque no es una palabra despectiva para nosotros. Pues definitivamente nos discriminan porque decir fifí parece que hubiéramos nacido en condiciones de suerte y que no trabajáramos y que el dinero llegara a nosotros. Hoy en día los que no se sienten fifís son los que están discriminando a los fifís. Sus hijos son fifís también. Él es fifí también.
¿De qué ha vivido el señor, por favor? ¿De qué ha vivido? Pero aparte de todo, ni siquiera son ideas de él. Son ideas que vienen de ese populismo y de ese socialismo de Sudamérica, ¿no? Este es un comunismo barato, el de este. Por favor. Quisiera que hablemos de obradorismo, pero antes de empezar a hablar sobre qué es el obradorismo, me gustaría que habláramos en líneas generales qué es Morena. Si es un partido, un movimiento, si es las dos cosas, qué ha sido y qué es hoy. Morena es una suma de voluntades maravillosas, voluntades de abajo hacia arriba, verdaderamente bellas, y herencias terribles, burocráticas, desastres, lucha tribal, grupal en el interior de Morena, pensamiento burocrático anquilosado y atrapado. Entonces Morena es esta especie de menjurje surgido de un muy, muy tortuoso proceso que llevó a la unidad inicial de la izquierda y el centroizquierda de este país en el PRD primero, y que la trampa que fue el PRD de descomposición burocrática a velocidades inusitadas obligó a construir un partido a su izquierda. ¿Cuánto hay de la vieja política en Morena? Hay mucho. Hereda Morena, pero ¿cuánto hay de la nueva política? Hay más de la nueva. No, el problema no es fácil, depende en los niveles. De repente te encuentras a nivel estatal un comité burocratizado que no responde a la relación con la gente que tienen de base. O de repente te encuentras la iniciativa de militantes de comités de base que salen todas las semanas a hacer labor de proselitismo, propaganda, difusión. O convocas a un curso de formación y tienes 12,000 personas anotadas. O encuentras ecos, o encuentras lo que sería la periferia de Morena, que a veces es más interesante que la propia Morena, que actúa y milita. Alguna vez el Güero González tuvo una frase muy afortunada, hablando del PRD. Dijo, yo soy simpatizante del PRD, no soy militante. Fíjate, maligna frase. Se colocaba afuera para poder estar dentro del espíritu, de la inercia. Entonces Morena es todas estas cosas. Y el obradorismo, que uno pensaría que es algo más amplio que Morena, ¿cómo lo definiría? Sí, es más amplio en el sentido de que la figura magnética de Andrés atrae por encima de Morena. Morena es el instrumento más elaborado del obradorismo en un país de política de partidos. Entonces, si Morena es un menjurje, que decías, sí, el obradorismo sería todavía un menjurje mayor. Y sí, ¿y cuál es el problema? ¿La palabra menjurje te crea repulsión? No, menjurje quiere decir que hay muchas cosas mezcladas y las mueves. Sí, mayor. Hay elementos del López Obradismo que simplemente son adhesiones fieles a la figura de un caudillo honesto, probo, infatigable, trabajador, que no tiene doble palabra. Y eso es una parte importante del López Obradismo. Otra parte está más sustanciada. Otra parte tiene un reclamo claro en términos de políticas sociales, políticas económicas, no al neoliberalismo, etcétera, etcétera. Y un nivel todavía más alto, pues tiene una visión muy divertida, que es lo que quisiera que fuera el López Obradorismo, ¿no? Y si pudieras hacer una definición así bonita de diccionario, ¿cómo definirías el obradorismo? ¿Un conjunto de alianzas? ¿Un movimiento político? ¿Incluso un movimiento cultural? Yo creo que es un movimiento político-cultural, en el sentido cultural de los elementos que están fuera de la definición clásica y tradicional de política y sin embargo están dentro de la vida política. Sin caer. Porque, y como haces una definición cultural, tienes que explicarla, porque cultura es literatura y hay que contarla. Está llena de adhesiones emocionales y éticas. Emocionales y éticas. Sí, afortunadamente. En un país donde la moral era algo que se compraba y se vendía, donde la ética era una palabra que no se usaba porque te daba urticaria, de repente llega el López Obradorismo con una lógica moral y ética. Hace tiempo me insultaron diciendo que éramos unos nuevos franciscanos y yo me sentí orgullosísimo. Pero digamos, en esta aglutinación de cosas distintas, al final, ¿con qué nos quedamos? Más allá de la figura de López Obrador. No, es una expresión de izquierda, obviamente, transformadora, es de centro izquierda. Hay una expresión popular de izquierda que viene de abajo hacia arriba y que quiere un cambio profundo y tiene claras algunos de los elementos
que impedían un cambio en este país. Corrupción, neoliberalismo como proyecto económico, abuso, doble lenguaje, burocratización. Todos estos enemigos de un cambio están claramente centrados por este fenómeno que se ha dado a llamar López Obradorismo. ¿El término populista sirve para explicar algo? ¿O Sí, sirve más para... de lo que No, explica? no. Sirve para que los académicos pirurris nos definan. Pero yo respondo a las acusaciones de populismo con la contraacusación. Nosotros somos populistas. ¿Y ustedes quiénes son? Ustedes son antipopulares. Sin caer en comparaciones forzadas, pero ¿se podría hacer algún tipo de paralelismo entre obradorismo y cardenismo? Sí, obviamente. En este país construye la figura del caudillo. Y cuando la construye, la sustenta. Y cuando la sustenta, se vuelve un fenómeno de adhesión emocional potente. Y sí, no solo por eso, sino porque Cárdenas puso sobre la mesa el problema de por delante la política social. Y Andrés lo dijo clarito, primero los pobres. ¿Podría tener López Obrador un apoyo, digamos, de los sectores populares similar al que tuvo Cárdenas con la expropiación petrolera? Yo o digo en que momentos no podría, ya lo tiene. Tuviste Ya las lo tiene. elecciones enfrente. ¿Te imaginas, por ejemplo, que en un momento crítico o en un momento en el que el obradorismo sea Choque con- atacado, Sí. vulnerado, que utilice al pueblo en las calles? No, utilice no. Si eso sucede, vamos a salir a la calle. Y no porque alguien nos utilice, sino porque está en nuestra conciencia, decisión, voluntad y actitud, impedir que este proyecto lo bombardeen y lo destruyan. En algún punto de la campaña del año pasado, tú parecías algo renuente a que cupieran en el mismo espacio político agendas como la que representa, por ejemplo, a Alfonso Romo, con esta, digamos, ¿no? Hoy te sientes cómodo con este amplio crisol que es el obradorismo. Sí. Hay gente que te sigue generando cierto malestar. Tengo que matizar. No me sentía incómodo con la presencia de Romo. Me sentía incómodo con que Romo fuera mi portavoz. Y Romo dijera, no hay bronca con el neoliberalismo. Y eso me sentía profundamente incómodo porque yo digo, sí hay bronca. Y es una bronca nacional y social. No estoy en contra del Frente Amplio que ha construido Andrés. Yo creo que fue útil y necesario para ganar estas elecciones. Lo que estoy en contra es que el ala derecha del López Obradorismo hable en mi nombre y que reconozcamos que somos un movimiento plural. Morena es un movimiento plural y que hay voces diferenciadas y que no estamos de acuerdo en todo y no pasa nada. Pero, no por es ejemplo, grave. El único problema es que se conviertan en portavoces y digan, no, el neoliberalismo no está mal, hay que pulirlo. No, hay que librarnos de él, punto. Ya. Y ahí si hay contradicción, la hay y la expresamos públicamente. Hace casi un año, en un relato que publicaste en La Jornada, bajo el nombre Toda historia es personal, contabas cómo fuiste usado para atacar a Andrés Manuel López Obrador a través de la difusión distorsionada de situaciones o frases sacadas de contexto. ¿Sigues percibiendo esa tendencia? Sí, pero a la distorsión. A estas alturas he logrado crear una coraza maravillosa, que es la crítica de derecha me resbala, pero de veras me resbala. Ajá. Y porque he descubierto, y esa es la esencia. ¿No le reconoces valor alguno? Ni interés, no hay crítica seria, no hay sólida, no he recibido una sola crítica que tenga un elemento de solidez o que me ponga a pensar. Pues en ese caso, bienvenida sería. No, porque he descubierto que cada vez que me insulta alguien públicamente, ganamos 10 tweets diciendo lo contrario. Y porque me ha permitido convertir el fondo en un centro de impacto y difusión de la idea de que el libro está en la primera fila de la 4T. Buenísimo, muchísimas gracias. Me gusta hacerla así porque es como que estoy en las noticias, mira. Oye, Hernán. Dime. Hernán, ¿qué crees? Tenemos la invitada especial de la noche, el momento que tú, que yo, que todo México había estado esperando. Aquí está, nada más y nada menos. ¿Ya llegó? Que la magnífica, la impresionante, la maravillosa, que es una burla de Denise Dresser, Madame Didi.
Ay, hola. Ya me ando rompiendo. Cuidado, por favor. Hola, Gibran. Hola, Hernán. ¿Qué tal? Así me rompo toda la... Hagan de cuenta que no pasó. Madame, antes que nada, bienvenida al programa, ¿verdad? Muchas gracias. Quería preguntarle, pues, ¿cómo vio lo de la marcha, pues, fifí? Bueno, lo que acabamos de ver es justo la respuesta a un gobierno que le ha cerrado las puertas al diálogo. Creo que nosotros también somos pueblo. Y lo ha hecho con una serie de etiquetas y de calificaciones manipuladoras, definitivas, intransigentes, tergiversantes, que han hecho sentir a una minoría agraviada, despojada de su voz. Por eso se llamó la Marcha del Silencio. Pero, o sea, que marchen libremente, sin granaderos, pues eso es tener voz, ¿no? Contra un gobierno que ha admitido a lo peor de la clase política entre sus filas. Elba Ester Gordillo, Napoleón Gómez, Manuel Bartlett, Richard Gere, bueno, o hasta invitando a su casa a Nicolás Maduro. ¡Qué bruto! No, ese era Javier Alatorre, madame, no. Se trata de un gobierno binario, un gobierno maniqueo, un gobierno de lo blanco y lo negro, que provocó lo que acabamos de ver. Vimos un pueblo enojado, vimos un pueblo transgredido, vimos un pueblo frustrado, vimos un pueblo sin opciones, vimos un pueblo desesperado, vimos un pueblo desilvanado, vimos un pueblo precarizado, vimos un pueblo esdrújulo, vimos un pueblo impermeabilizado, vimos un pueblo galvanizado, vimos un pueblo gastroenterologizado, vimos un pueblo circunspecto, vimos un pueblo vamos a la pausa y vimos regresamos. un pueblo ríspido, vimos un pueblo circunspecto, vimos un pueblo fractal, vimos un pueblo celespanándico, vimos un pueblo fractícico, vimos un pueblo... Vimos un pueblo junípero, vimos un pueblo plantígrado, vimos un pueblo fairly demanding y sobre todo vimos un pueblo que es el que paga los impuestos, que son tan importantes para el país y no están siendo escuchados. Bueno, o sea, también, pues los morenos también pagamos impuestos, ¿no? O sea, no muchos, pero... Que me ha ignorado y que me ha hecho sentir extranjera en mi propio país. Hernán, esto es horrible y por eso te traigo este regalo de cumpleaños, mira. Yo también soy pueblo. Este es su libro. Sí, porque yo también soy pueblo, ¿Cómo se dice en inglés? Es que está en inglés. Así es. Folk. ¿Qué, ¿Tú no hablas inglés o qué? O sea, el inglés es universal, es incluyente. Se oye bien, se oye padre. O sea, bueno, sobre todo si lo pronuncias bien. Miren, les voy a leer tantito. Mira, préstame. No, está bien. Yo lo leo. Sí. Bueno, pues, ¿no cree, madame, que a lo mejor esta marcha, más que querer levantar la voz e incluir, se ha querido diferenciar, a lo mejor excluir? A mí me recuerda un poco al porfiriato. A ver, Gibran, ¿tú cuántos años tenías en el porfiriato? ¿Qué vas a venir a decir a mí? Discúlpame, pero yo en el porfiriato ya estaba construyendo democracia, Hasta tenía el hashtag, así no, Porfirio. Pero entonces tú... A ver, no me interrumpas, pelado, por favor, estoy hablando. Yo sí le creo al presidente. Sí creo que este país puede cambiar. Creo que mi muchacha puede levantarle las heces a mis 7 Yorkshire Terriers. O sea, creo que todos podemos pronunciar perfectamente bien Flushing Meadows. Todo mundo tiene derecho a dejarse crecer el pelo como Gibran. Está increíble. ¡Wow! Me encanta. Rockero, locochón y toda la cocha. Chabrocha. O sea, mi muchacha también tiene derecho a tener su propia muchacha. Está increíble eso. Está padrísimo. Incluyentísimo, suena el proyecto. La verdad, ninguna voz debe de ser callada. Pero, o sea, entonces,
para usted la sociedad debería aspirar... No, a ver, no me interrumpo otra vez. ¿Por qué me interrumpes, Gibran? Ya. Estoy hablando que todos debemos de ser escuchados y de ser una sola voz. O sea, pues escúcheme. los pobres no son primero. O sea, nosotros también tenemos derecho y también somos pueblo, Hernán. Pero, o sea, ¿usted estaba en la marcha? No, bueno, estaba en New York, pero bueno, estaba conectada. Desde ahí. Bueno, pues, madame, muchísimas gracias por haber venido, nuestra invitada. ¿Algunas palabras que quieras decir? Sí. Bueno, ¿ya? ¿Esta cámara? ¿Ya? Bueno. Walter Lippmann. Stock Exchange. Marketing. Mid-class. Milton Friedman. Chicago Boys. Muchas gracias. Y con ustedes, el comediante del chor mojado, Juan Carlos Escalante. ¡Sí! ¡Viva yo! Gracias, qué amables, qué amables. Hola, buenas noches, gente en casita. Yo soy Alex Sintek o Juan Villoro, dependiendo de su grupo de edad. Yo estoy lleno de incertidumbres, como cuándo se va a bañar Carlos Vallarta, cuándo le va a cambiar la voz al joven Hernán, cuántos episodios va a durar este programa. Yo creo que 5 por lo menos, ¿no? Vamos a... Sí, ¿no? Qué buen programa, ¿no? La Maroma Estelar. Yo, como muchos acá, pues soy parte de esta onda que votó por ya saben quién. O sea, me refiero a Ricardo Anaya. Y... pues, no sé si se enteraron, pero pues no ganó, ¿no? La gente no creyó en Ricardo Anaya. Yo creo que era un tipo que tenía un aspecto muy capaz, como de alguien que podía arreglar tu computadora, pero no podías dejarlo solo en tu habitación porque olía tu ropa sucia, ¿no? Y pues no le ayudaron las administraciones pasadas, los gobiernos neoliberales, como les dicen. Calderón en su guerra contra las drogas, pues era como, yo pienso, como la novia pedera que hace que te madren cuando va de copiloto, ¿no? O sea, porque él andaba siempre muy achín en su... Ustedes ni habían nacido, pero sí estaba diciendo, estamos en una guerra contra las drogas y vamos a ganar porque la Virgen y Juan Diego están de mi lado y vamos... Y yo estaba, o sea, era como la novia, ¿no? Que alguien se te mete y estás como, chale, ¿no? O sea, y de repente tú estás, bueno, pues por lo menos nadie salió herido, ¿no? Y tu novia ya bajó el video y está de, pinche menso, estúpido, no sabes manejar, imbécil. ¿Qué? ¿No te gusta que te pendeje en la vía pública? ¿Qué va a hacer? Nada, pendejo. A ver, ven acá y dímelo. Te abre, ven acá y dímelo. Ven acá, cabrón. Ah, chinga. Mi amor, este hombre quiere hablar contigo. Tú no vives en Tamaulipas. Y bueno, también el anterior, Enrique Peña Nieto, creo que se llamaba. No, o sea, como que siempre tenía este aspecto como de alguien que como que estaba como confundido y como dopado, ¿no? Como Tom Cruise después de seminario de cienciología, ¿no? O sea, siempre salía así como, Joaquín, te puedo asegurar que la elección pasada el PRI no compró ni un solo voto. Te lo puedo asegurar, como te puedo asegurar que los poderes del Estado son el Ejecutivo, el Legislativo y el marsupial. No. Y pues sí, ganó, no sé si se enteraron, ganó López Obrador. Un aplauso al presidente. No, bueno, muy bien, son jóvenes de protesta, no le aplauden al presidente. El presidente no es para que le aplaudan, es para que chambeen, ¿no? Pero él está muy contento, no necesita los aplausos. Es el sexagenario más feliz que he conocido desde que mi padre se enteró de la existencia del Viagra. O sea, está... Yo nomás me lo imagino, sobre todo porque tiene tanto poder, o sea, él ha arruinado tantas vidas, sobre todo de la gente que tiene que ir todos los días a estas conferencias de prensa, ¿no? O sea, todos estos periodistas, gente que estudió comunicaciones, que pues, obviamente están valiendo verga, y ahora, a partir del 1 de diciembre, tiene que pararse a las 3 de la mañana porque viven en Aragón, en Tlalnepantla, y llegar al centro de la ciudad para oír a este señor decir lo mismo que dijo hace 3 días, ¿no? Eso es poder, esos son huevos. O sea, me lo imagino a las 3:30 de la mañana, así peinándose, ¿no? Todo feliz ahí, con Durán Durán a todo volumen. No, Notorious, chan, chan, chan. Chingones, triunfanda.
o sea, y eso no es reciente, es desde que como cuando faltaban como 6 meses para que acabara la campaña, ya estaba él en el modalidad de ya gané, o sea, ya le valía madres todo, ¿no? Cuando hizo esa madre de la amlodipina, no sé si lo vieron, que salió que un medicamento se llama amlodipina. Entonces se enteró y así todo feliz, como Wherever Tomorrow en sus años dorados, así está, prende la cámara, vamos a ver. Últimamente, Enrique Peña Nieto me ha estado injuriando. Por eso yo le rejeto un poco de... amlodipina. Estaba feliz, o sea, le valía madre si era chistoso, ¿no? O sea, más o menos como yo. Yo me imagino cuando llegó al Palacio Presidencial, esa foto histórica en la que está caminando del lado de Enrique Peña Nieto, se lo recordó, así iba caminando así como, Enrique, mira para acá. ¿Te acuerdas cuando te vagilé, conejo de la amlodipina? ¿Te acuerdas? Y Enrique, sí me acuerdo. La verdad, no le entendí. Muchas gracias, soy Juan Carlos Escalante. Para mí AMLO es un ignorante, no sabe de muchísimos temas más que de manejar y manipular a la población que tristemente no tiene educación. Que es un dictador y que está destruyendo a México. Pienso que no se está concentrando en las cosas importantes que están pasando en nuestro país, ¿sabes? Él no quiere dinero, él lo que quiere es poder. 18 años estuvo peleando por el poder, lamentablemente, y no trabajó. Entonces no sabe lo que es trabajar. El señor vivió del erario 18 años o más. Entonces, pues las gentes que sí trabajamos, sí sabemos lo que es llevar un peso a la casa. Claro. Eso no. Peña Nieto yo creo que fue de lo peorcito que nos ha tocado. Y luego pues, se le va a emparejar, yo creo. Nuestro presidente, Andrés Manuel, el licenciado de la 4ª transformación, va a ser una persona que habló mucho pero no hizo nada. AMLO no puede decir que mató la corrupción porque la corrupción es algo del ser humano. Creo que el dinero es el que manda, ¿no? Y ahora con un presidente como él nos estamos dando cuenta que la mayoría no son fifís, que la mayoría son chairos. ¿Tú crees que vendría a un lugar como este? ¿El preciso? No mames, por favor. Es jodido, no le alcanza. Es un güey mediocre. Nuestro presidente ya está muy grande. Más bien, el vato ya pide flan en el postre, ¿sabes cómo? Hay cosas como lo de España, como que tengas un presidente que no sabe hablar inglés, o sea, que se pare a no poder contestar preguntas o que diga mi dedito, o sea, eso no está bien. Siento que es una gente que se quiere quedar más tiempo en el gobierno, que está armando todo. Eso va a acabar llevando a México a donde no nos conviene a ninguno, ni a los chairos ni a los fifís. Cámara con los güeritos. Tú me dirás. Bueno, chavos, nos vemos en el próximo programa. Se va a poner bueno. Va a estar Cotorro. Gente del 11, nos vemos el próximo domingo.